Queremos darle la cordial bienvenida al ingeniero Iván Sandoval. Gracias por estar presente en este espacio. Gracias por compartir con nosotros en estas charlas virtuales. De manera muy especial, queremos darle la bienvenida al ingeniero Iván Sandoval. Él es docente de la Escuela Politécnica Nacional, especialista en el tema de aulas virtuales. Estará compartiendo con nosotros unos grandes tips, digo yo, unos tips importantísimos. Además, la empresa que él maneja, los elementos laborales que él está ligado a la educación, nos va a traer unas grandes sorpresas. Así que recibámosle con el fuerte aplauso que solemos hacer, por favor. Ya sabemos, ¿no? El fuerte aplauso en el tema virtual es bienvenido, Iván. Gracias por estar aquí. Así que muchas gracias una vez más. Iván, bienvenido. Muchas gracias. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hemos sido formados en la presencialidad, pero estamos trabajando en la virtualidad. Nosotros somos la mayoría inmigrantes digitales, formando nativos digitales. Las herramientas y recursos tecnológicos no están al alcance de todos. Estudios revelan que más del 40% de las personas no tienen acceso a Internet. La frase decía, no se echa vino nuevo en odres viejos. Les pregunto, ¿estamos preparados para enfrentar este reto de pasar de la presencialidad a la virtualidad? Tal vez la respuesta sea no. Aprendiendo. Estimados docentes de la UNEM, reciban un cordial y atento saludo. Agradezco de manera muy especial la invitación de Fabián. Mi nombre es Iván Sandoval y para mí en realidad es un gusto poder compartir experiencias con profesionales como ustedes. El hecho de que ustedes estén en este seminario ya habla bien de ustedes, porque demuestran su interés porque ese vino nuevo esté en odres nuevas. Vamos a tratar sobre algunas herramientas para sus actividades virtuales. Quiero que miren esa pantalla que está ahí, esas imágenes. Tal vez algunos de ustedes se ven reflejados en lo que tienen en la pantalla. Tal vez están tanto profesores como estudiantes estresados. Los estudiantes se quejan del exceso de tareas. Tal vez este problema que hemos tenido con la virtualidad no nos ha permitido desarrollar todo el potencial que nosotros tenemos. Es por eso que quisiera compartirles algo importante. Yo la otra vez hablaba con una estudiante y ella me decía que hace un mes no recibe clases. Yo le decía, ¿cómo no recibes clases? Si se supone los profesores estaban dando algún tipo de actividad. Entonces ella me comentaba que cuando el profesor entraba a clases, a sus clases virtuales, los estudiantes le hacían memes. Son problemas que debemos nosotros aprender a solucionar. Ustedes recuerdan recién unas noticias en las cuales se veían que estudiantes estaban dormidos en clases, o reacciones de enojo de profesores con sus estudiantes. Entonces, para comprender mejor qué hacer, quisiera recordar algunos conceptos respecto de lo que entendemos por actividades que se realizan en las clases virtuales. Y unos conceptos muy elementales que seguramente ya les han repetido una y otra vez, pero que es importante para que entiendan a dónde queremos llegar. Es el tiempo de aterrizar y decir esto es lo que hay que hacer y de manera concreta para poder efectivamente dar nuestras clases virtuales, que es una de las mayores preocupaciones, ¿no? Nuestras clases en línea, ¿qué les enseño a mis estudiantes y cómo se los enseño? Ahora un PowerPoint ya no es suficiente. Hay dos tipos de actividades que debemos reconocer, podemos tener siempre en estas clases virtuales. La primera son actividades
que se llaman sincrónicas. ¿Cuáles son aquellas actividades sincrónicas? Las actividades sincrónicas son aquellas actividades que se desarrollan en tiempo real. Por ejemplo, las clases online o esta videoconferencia que tenemos ahora. Son actividades de tipo sincrónica, en tiempo real. Pero también existe el otro tipo de actividades, que son las actividades asincrónicas. Son actividades diferidas en el tiempo. Por ejemplo, lo que se hace en las aulas virtuales. Foros, tareas, tienen ahí cuestionarios y una serie de actividades que se hace con los estudiantes. Pero bueno, el problema está en que ahora hay que trabajar de una manera adecuada. Estas actividades sincrónicas se realizan a través de plataformas para videoconferencias. Por ejemplo, la plataforma con la que estamos trabajando en este momento, que es una de las más populares, y seguramente ustedes ya están pensando en trabajar con esta plataforma. Uno de los objetivos que yo persigo es que ustedes decidan qué utilizar. Ya no es tiempo de ver todas las posibilidades infinitas que pueden escuchar, sino ya aterrizar y decir, voy a trabajar en Zoom. Algunos pueden decir, no, mi institución va a trabajar en Webex. O no, yo quiero trabajar en Teams. O algunos dicen, no, Skype es la mejor. No hay problema. Ustedes deben decidir primero la plataforma en la que quieren realizar sus actividades sincrónicas. Zoom es una muy buena opción. Pero sin embargo, eso no es suficiente. No es suficiente que tengamos una plataforma. Hay que sistematizar y tiene que engranarse esta plataforma. Por ejemplo, yo digo, usemos Microsoft Teams. Ustedes dicen, yo voy a usar Zoom. No hay problema, pueden usar Zoom. Pero debe engranarse con otros elementos para el quehacer docente. La plataforma de por sí no es suficiente. ¿Qué otros elementos vendrían? Por ejemplo, si yo tuviera que dar la clase, ¿qué haría? Y esa es una de las primeras recomendaciones que les voy a dar el día de hoy. Mi recomendación es utilicen este software que se llama OneNote. Tienen su plataforma, tienen el software con el cual pueden dar su clase y tampoco es suficiente. Siempre tiene que haber algo adicional. Por ejemplo, algo con lo que ustedes seguramente ya han trabajado en ocasiones anteriores, Kahoot, que me permite mantener un ambiente mucho más agradable en la clase. Yo recordaba en algunas reuniones que tenía con profesores, decían, no, lo que debemos hacer nosotros es las 2 horas de clase que dábamos antes, ahora la vamos a dar en las videoconferencias. Eso es un error. No sé si a ustedes les ha pasado. Están viendo este tipo de conferencias y después de un ratito le apagan el video. Están viendo el WhatsApp. Hay otras actividades que les interrumpen o ya les parece muy monótona y dejan de ver. Es por eso que les voy a pedir un favor. Vamos a hacer un paréntesis chiquito aquí y quiero que revisen el chat de Zoom. En el chat de Zoom, ustedes acaban de recibir un mensaje en el chat de Zoom. El mensaje que recibieron es una dirección, la que ustedes ven en pantalla, la de Kahoot. ¿Qué quiero que hagan? Ingresen en esa dirección y va a aparecer la pantalla que tienen ustedes ahí. ¿Logran mirar la pantalla? Esto como paréntesis, porque vamos a hacer una actividad con Kahoot luego. Les voy a dar unos 30 segundos para que lo hagan. Ingresen, denle un clic al enlace que recibieron en el chat de Zoom. Van a ir a una pantalla de ese tipo. Y ténganla ahí pendiente, porque luego vamos a hacer una actividad en Kahoot. Y les adelanto algo, ¿no? Y yo veo que hay mucho interés en mejorar, mucho interés en aprender. Entonces, como Kahoot me permite hacer un pequeño quiz, una pequeña evaluación con ustedes, a los mejores puntuados en este pequeño quiz, en esta pequeña encuesta, a los mejores puntuados les vamos a dar una capacitación gratuita en algunas herramientas de las que vamos a ver hoy. De una manera personalizada, con mayor detalle, con más tiempo para que lo vean de mejor manera.
les vamos a dar una pequeña capacitación que les va a permitir poder trabajar en sus aulas virtuales y dar las clases de una manera adecuada. Tengan listo, por favor, ahí. Y vamos a retomar. Manda al Zoom. Vamos a retomar Un mensaje. sobre lo que estábamos hablando. La sistematización debe existir entre... Bien, les indico nuevamente. Seguimos adelante. En la presentación, ustedes van a observar que tienen en la pantalla lo que vamos a hacer en Kahoot, pero vamos a seguir adelante. Yo les decía que en este momento debe estar sistematizado de tal manera que no solo tengan la plataforma, sino que en este momento les invito a que decidan con qué van a complementar sus clases online. Recuerden que están hablando de la actividad sincrónica. Y para eso vamos a trabajar con OneNote. Y esa es la primera intervención que quiero hacer respecto del software que ustedes pueden utilizar y las facilidades que tiene para dar una clase. Es un programa desarrollado por Microsoft, facilita la toma de notas, colaboración multiusuario. Muchos pueden colaborar en esta plataforma. Algo importante, es una aplicación gratuita, no tiene costo. Algo interesante, los datos están sincronizados en la nube. Vean, ¿qué pasó a muchos profesores? Y les hablo de la universidad, ¿no? ¿Qué pasó con muchos de los profesores? Cuando se dio este problema del coronavirus, tuvieron que regresar a sus oficinas a sacar los archivos de su computador. ¿Cuál es la ventaja con OneNote? Que si ustedes tienen OneNote, todo lo que ustedes hagan ahí va a estar en la nube. No importa si lo abren en su casa, si lo abren en su trabajo, si están de paseo, no importa, van a lograr tener los datos actualizados. Además que tiene todas las facilidades de cualquier software que ustedes han utilizado. Imágenes, texto, audio, video. En este momento, yo les voy a compartir mi pantalla. Por favor, Jefferson, si me ayuda habilitándome el compartir la pantalla. Muy bien. Listo, todo. Gracias. Quiero que vean ustedes OneNote. ¿Sí logran ver? A ver, los que logran ver, pongan el pulgar hacia arriba. Sí, vemos. Y chao Cruz, muy bien. Veamos entonces. ¿Qué es lo importante de utilizar un software como el que ven en la pantalla? Lo importante de utilizar un software como OneNote es que les permite organizar su información. Eso es fundamental. Así como ustedes en su computador tienen directorios y subdirectorios, aquí pueden observar, si miran en la parte izquierda, ¿sí? Ustedes tienen lo que serían los directorios que aquí se llaman los notebooks, sus bloques de notas. ¿De acuerdo? Y ustedes pueden crear diferentes bloques de notas y cada bloque de notas puede tener lo que se llama secciones. En mi caso, miren, yo tengo aquí algo de matrices, inecuaciones, de ciertas clases que he venido dando con archivos. Entonces, la primera gran diferencia, y yo creo que una de las mayores virtudes que tiene OneNote, es todo lo que ustedes pueden organizar. Y miren algo más. Vamos a ver que luego de cada sección, al lado derecho, yo tengo lo que se llaman las páginas, donde ustedes pueden organizar un montón de actividades que pueden trabajar con sus estudiantes. ¿Sí? Voy a indicar en este momento algunas de las facilidades que brinda OneNote. Por ejemplo, OneNote a mí me permite realizar dibujos sin mayor problema. ¿Sí? En la parte superior tienen una barra de herramientas y es muy intuitivo, así como manejan Word. Ustedes escogen simplemente la figura y esa figura la pueden dibujar sin problema.
la pueden mover al lugar que ustedes quieran, que es una buena opción, ¿sí? Pueden usar líneas. Para los que les gusta un poco las matemáticas, la física, podrían sin problema trazar y dibujar ejes, ¿sí? Tienen la facilidad de realizar ustedes también líneas a mano y cambiar de colores sin problema, de acuerdo a lo que ustedes requieran. Yo puedo dibujar una línea sin problema. A los que les gustan las matemáticas podrían dibujar una curva, ¿sí? Y de acuerdo a su necesidad, podrían ustedes realizar dibujos como a ustedes les convenga. Ah, pero no solo eso. No solo pueden hacer dibujos. Miren lo siguiente. Si yo hago un círculo a mano, OneNote tiene la posibilidad de que la figura me la corrija con una opción. Entonces, el momento que yo hago un círculo, me lo corrige. O si yo hago una figura, me la corrige. O si yo hago un rectángulo, me lo corrige. Que son de las facilidades que tiene. Pero no solo así, no solo esto, sino que también me permite insertar texto. Por ejemplo, yo digo, esto es un rectángulo y sin problema puedo escribir aquí la palabra rectángulo. O si quiero poner esto es un círculo, ustedes pueden sin problema escribir la palabra círculo. Otra de las facilidades que tiene OneNote es justamente el poder insertar texto. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, el texto que yo he escrito aquí a la derecha. ¿De acuerdo? Ah, y algo interesante. Ustedes pueden escribir expresiones matemáticas, como ven la que he escrito en este momento, la que estaba escrita acá, f de x igual a x al cuadrado en 5x más 6. Algo que a veces como profesores de pronto nos estaba incomodando, nos estresaba. Es decir, ¿cómo voy a estar escribiendo yo? Porque de pronto en PowerPoint resulta muy molestoso, muy complicado, y si en clase se da una pregunta específica, estar escribiendo en ese momento es difícil. Entonces, ustedes tienen la facilidad de escribir lo que ustedes deseen. Expresiones matemáticas más complicadas, de tal manera que sea mucho más interactivo para el estudiante. Eso es muy interesante. ¿Qué también les permite hacer OneNote? Además de escribir, les permite insertar archivos. Archivos completos que sirvan para que cuando armen una clase se refieran a esos archivos del momento de dar su clase. Ustedes igual solo ponen insertar. Pueden insertar diferentes tipos de archivos. Ustedes solo deberían escoger el archivo que quieren insertar. E inmediatamente OneNote les inserta en su pantalla. Y si ustedes esto lo han preparado con tiempo, tendrían listo el archivo con el cual podrían trabajar con sus estudiantes. ¿De acuerdo? No solo pueden insertar archivos, pueden insertar audio y video. Noten ustedes que yo aquí en la parte derecha ya inserté una imagen, pero no solo imágenes. Puede insertar, como les decía, audio y video. Para eso, ¿qué harían? Si quieren insertar un video, ustedes se van al navegador, ¿sí? En el navegador, ustedes escogen un video, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo escogí un video del funcionamiento del motor. En ese video, ustedes solo dan clic derecho y si ven que dice copiar URL. Algo muy simple. En las imágenes solo es copiar y pegar, como siempre lo han hecho. Aquí la única diferencia es que copian el URL. Y se acabó. Cuando ustedes regresan a OneNote y ponen insertar, aquí noten que en la parte superior dice insertar video. Le dan un clic en insertar video y ese URL solo le pegan. Control V. Y eso es todo y ustedes ya con eso insertarían su video. Y si ustedes lo hicieron con tiempo y prepararon su clase, seguramente ya tengan este material en estas hojitas de OneNote, en estas páginas de OneNote, y en caso de ser necesario, ustedes hacen que el video se ejecute.
O como esto se puede compartir sin problema a sus estudiantes que también tendrían acceso a este material, podrían estar revisándolo, haciendo del proceso de aprendizaje algo mucho, pero mucho más interactivo. Yo recuerdo que mucho tiempo atrás se hablaba de el modelo pedagógico y todo el mundo escribía que somos una institución que realiza, que ha implementado un modelo constructivista, pero en la práctica ese constructivismo no se veía. Esta es la oportunidad para que ese constructivismo sea verdadero, que el estudiante sea el centro del proceso de aprendizaje, que él sea el actor principal y que sea él, a través de la construcción del conocimiento, que logre adquirir habilidades y destrezas. Entonces, miren, ustedes pueden igual insertar imágenes. ¿Cómo? Control-C, Control-V. Ustedes se van a una página web, buscan una imagen y ponen Control-C y pegan acá Control-V. Copiar imagen y pegar, ¿sí? Quiero hablar algo que me interesa en esta parte. Recuerden que yo podría escribir expresiones de cualquier tipo, ¿no? ¿Sí? O sea, todas esas expresiones fueron escritas en OneNote. Yo podría decir, a ver, voy a escribir otra expresión en la parte inferior. Y puedo escribir que, a ver, una expresión matemática y puedo poner F, dos puntos de los reales en los reales. Noten que con esta herramienta ustedes sin problema pueden poner expresiones que antes se les podría estar pensando eran muy complicadas. La otra vez que conversaba con un profesor, el profesor decía, vea, ¿sabe qué voy a hacer yo? Yo voy a poner, como tengo una pizarrita en mi casa, voy a poner una pizarra en la parte de atrás en una pared que tengo ahí, y ahí voy a escribir, y esa va a ser mi clase. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esta herramienta sustituye cualquiera de esas iniciativas de una manera muy económica. Recuerden que es un software gratuito. Y sobre todo les va a permitir a ustedes tener una clase de mucho mayor calidad. Aquí les voy a compartir otra de las opciones que tiene OneNote. ¿Sí? Yo puedo, a esto que escribí, a lo que yo escribí aquí, le puedo transformar fácilmente mediante la parte del editor de matemáticas. Miren en la parte derecha. ¿Sí logran ver? Ya está. Lo que yo escribí está aquí en la parte derecha. Por ejemplo, para los profesores de matemáticas esto es excelente. Los que mayor dificultad hemos tenido siempre en esta transición, los profesores de matemáticas, los de física, los de química, porque nos ha tocado el manejar expresiones que no es fácil trabajarlas normalmente en PowerPoint. Y cuando hay un ejercicio, entre uno y otro ejercicio, siempre nos toca estar inventándonos, creando, generando, y esto les va a permitir justamente desarrollarse de mejor manera a los profesores de lo que son materias técnicas, ¿no? Ciencias exactas, ¿sí? Miren, solo marcando ya tengo aquí la expresión. Y no solo eso, sino que yo podría, ¿sí? A manera de ejemplo nada más, resolver la expresión. ¿Sí? Ahí está la solución. ¿De acuerdo? Y si quisiera, podría incluso ver el gráfico. ¿Sí? Ver el gráfico de esta solución. Miren, ahí está una función. Yo podría jugar ampliando esta imagen y podrían generar clases mucho más interactivas con sus estudiantes. Recuerden que la motivación es fundamental con sus estudiantes. Estudios demuestran que los estudiantes no pueden estar mucho tiempo concentrados y en los jóvenes es más la dispersión que ellos presentan. Existen estudios en los cuales indican que el nivel de deserción en estos cursos virtuales es altísimo, sobre todo en los jóvenes. Entonces, son herramientas que les permite a ustedes generar elementos sin problema. Voy a hacer una última vez. Recuerden, yo marco la expresión y aquí en la parte de matemáticas, en la parte superior derecha, simplemente ya aparece. ¿De acuerdo? La última.
marco. Ah, y a propósito, noten cómo se marca con esa facilidad, ¿no? Y vengo a la parte superior derecha y ahí está la expresión. ¿De acuerdo? Es más, incluso... ¿Me puede ayudar cómo hizo la gráfica de la función cuadrática? Disculpe, gracias. A ver, otra vez. Marcan la expresión de segundo grado. O la que sea, ¿no? Vienen a la parte de matemáticas. Y dice, seleccione una acción. Aquí tengo varias opciones. Resolver. O graficar en 2 dimensiones. Y ahí está la gráfica. Noten el tiempo. Ustedes si dieran clases con un pizarrón, ¿creen que van a dibujar tan rápido y con tanta precisión? Y si yo requiero hacer un zoom, es igual como lo hacen ustedes en su computadora. Y lo ven mucho más grande al intervalo que requieran. Sin problema. Más grande, más pequeño, depende de lo que ustedes necesiten. Ah, y por lo que me preguntó su profesora, digo la profesora, la compañera, miren esto. Incluso aquí, yo puedo ver los pasos de cómo fue resuelto. Puedo, por ejemplo, usar la fórmula de la ecuación de segundo grado. ¿Sí? Y ustedes pueden ver aquí cómo fue resuelto el ejercicio automáticamente. Y algo de interesante. Al final, si ven que dice que practiquen con este quiz que se genera. Entonces ustedes pueden dar un clic ahí y automáticamente, eso es lo interesante, automáticamente OneNote genera una pequeña prueba de matemáticas relacionada con el tema que estaba viendo en ese momento, ¿no? Aquí ustedes ponen el número de preguntas, le voy a dejar que sean 3 y genera 3 preguntas. Y esto, como el alumno tiene acceso, el alumno podría resolver y ver ese quiz. ¿De acuerdo? Entonces, son elementos interesantes que permite que OneNote se convierta hoy por hoy en una herramienta poderosa para dar unas clases. Voy a probar esto de reconocimiento de voz. Esta es otra de las funciones interesantes de OneNote. A ver, permítanme un ratito. A ver, se acaba de colgar el programa. Creo que es por el internet. Este es otro de los problemas que tenemos, la conectividad. Ese es un problema que es complicado manejarlo. A ver, permítanme otra vez. Voy a ingresar de nuevo a OneNote. Ya. Hay otra opción, que es de reconocimiento de voz. La idea, ¿cuál es? Si yo hablo, el software que tiene de reconocimiento de voz hace que se escriba lo que yo hable. ¿Les parece interesante? Cuando yo hable, se puede grabar y se va escribiendo lo que yo hable. Entonces, miren, en la parte superior derecha hay una opción que dice dictado. ¿Sí? Le doy un clic y todo lo que yo diga se empieza a grabar. Sino que, claro, ¿qué hay que cuidar ahí? Hay que cuidar el idioma. Miren que yo le tenía seteado en inglés. ¿Sí? Entonces, claro, debería haberlo puesto en español. Vamos a repetir de nuevo. Permítanme borrar esta parte. Miren la forma como yo puedo borrar sin mayor problema, ¿no? Marco.
y borro. Otra vez. Reconocimiento de voz. Recuerden que OneNote tiene una función de reconocimiento de voz. En la parte superior derecha dan un clic a ese micrófono y lo que ustedes hablen se empieza a escribir. Buenos días a todos. Esta es una prueba. Entonces, noten cómo el reconocimiento de voz funciona en OneNote. Ahora, si ustedes lo utilizan o no lo utilizan, ya está en función de la creatividad que ustedes tengan y la concepción de la actividad docente de ustedes. Ustedes dirán, sí me interesa, no me interesa, pero son opciones que vale la pena que ustedes manejen. En conclusión, OneNote tiene múltiples ventajas. Y aquí voy a indicarles algunas de las cosas en las que hemos utilizado. Vean, por ejemplo, este es un archivo de matrices, ¿sí? Entonces, imagínense que ya tienen ustedes el archivo ahí y el momento que van a dar su clase, estamos hablando de la clase online, estamos hablando de una actividad sincrónica, para eso lo hacen a través de una plataforma, me imagino que la mayoría está pensando en Zoom, pero eso no es suficiente, se integra adecuadamente con una herramienta como es OneNote, ¿sí? Y el momento de dar su clase, ustedes les dicen, buenos días, señores estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar con matrices, recuerden que una matriz es un arreglo rectangular y empiezan ustedes a detallar algunas cosas. Y si es necesario, porque siempre hay preguntas, en las preguntas ustedes podrían decir, a manera de ejemplo, ¿sí? Lo que no pueden hacerlo o difícilmente lo hacen en PowerPoint. Es decir, por ejemplo, la matriz A podría ser una matriz de la forma -2, 0, 3, 1, o el ejemplo que ustedes quieran, ¿sí? Y esto va a permitir que sus clases sean de excelencia. Imagínense sus estudiantes viendo este material, que sus estudiantes puedan interactuar, y en ese momento ustedes les pueden hacer algunas preguntas, conversar con ellos les pueden preguntar a ustedes, pero ustedes pueden, sin problema, escribir lo que ustedes crean conveniente aquí. ¿De acuerdo? La otra vez tuvimos una oportunidad de dar un curso de física. Entonces, en este curso de física, hablábamos de la fuerza elástica. Quiero que vean esto. Voy a hacerle más grandecito para que lo puedan observar. A ver, veamos solo las secciones y las páginas para que esté mejor. ¿Correcto? Ya, entonces vean, esto fue bajado de una presentación de PowerPoint. Estas figuritas que ustedes ven aquí dibujadas, estas figuritas, la dibujamos con las herramientas que ustedes vieron. Porque yo puedo hacer líneas, puedo dibujar un cuadrado, ¿sí? Pero aquí viene la creatividad. Yo cuando daba esta clase les decía a los muchachos, miren, vamos a suponer que ustedes ejercen una fuerza sobre este cuerpo. ¿Qué va a pasar? Y es solo cuestión de marcar. Vean, y solo estoy arrastrando y empieza a simularse el hecho de que ahí tienen un resorte. Lo mismo podría ser en la figurita que está aquí abajo, ¿no? ¿Sí? Un resorte que está ligado, perdón, un cuerpo que está ligado a un resorte. Mire, podría simular un movimiento armónico simple, no sé. Pero depende de la materia que ustedes escojan. Normalmente yo veo muchas aplicaciones relacionadas con materias de corte como de lenguaje, sociales, naturales, pero con la parte de matemáticas, física y química, no hay mucha gente que se anime a hacer este tipo de presentaciones. Alguna vez, si es que de pronto aquí hay profesores que dicten la materia de física, cuando hablan del diagrama del cuerpo libre, a veces los estudiantes no logran captar el hecho de que cuando ustedes hacen un diagrama de fuerzas, un diagrama del cuerpo libre y ponen las fuerzas, el concepto de diagrama del cuerpo libre es que justamente ese cuerpo yo lo pueda dejar solo y libre, como dice la palabra, en algún lugar. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de actividades, este tipo de herramientas permite que el estudiante esté atento y decir, ah, qué interesante, qué chévere, esto sí entiendo. Y además que él lo tiene disponible, ¿no? Ustedes pueden compartir el material como ustedes lo consideren.
¿De acuerdo? Aquí solo a manera de ejemplo, esta es una pequeña clase que le dimos a una persona que era del Oriente. A ver, solo para que vean. Miren, todo lo que ahí está escrito. Todo lo que está escrito. Y esto es hecho todo en OneNote. Absolutamente todo. Y claro, como queda grabado, algún rato yo cogeré esta parte y diré, acuérdense que estábamos utilizando estos elementos, estos se llaman términos semejantes, explicarles el por qué se hace esta ley de... No sé, cualquier cosa que ustedes consideren, dependiendo de la experticia que ustedes tengan en su materia. Son solo ejemplos de lo que ustedes pueden hacer. ¿De acuerdo? Esto yo lo quiero resumir en una sola palabra. 1. Creatividad. Una palabra, creatividad. Ustedes son los que con su creatividad verán qué elementos pueden bajarse ustedes de internet y utilizarlos en su materia. Miren, aquí yo tengo unas imágenes que ayer me las bajé solo para que vean, de pronto hay profesores de naturales, ¿sí? Miren ese realismo. ¿Creen que ustedes van a lograr eso en su pizarra? Si ustedes trabajan con OneNote, seguramente podrán tener unas presentaciones espectaculares. Y como ustedes son expertos en su campo, seguramente llegarán a sus alumnos con mucha facilidad. Y siempre, no se olviden, tienen la opción, en caso de ser necesario, de poder escribir y decir los nombres de cada uno de los elementos que ustedes vean aquí. Que si es una vena, que si es una arteria, que si es la vena cava, la aorta, no sé. Ustedes son los expertos. Yo solo estoy haciendo ejemplos de lo que se podría hacer aquí. Miren, estas imágenes del cerebro, y estas son solo imágenes. Imagínense si se dedicarían ustedes a revisar videos. Ustedes van a tener resultados espectaculares. Aquí tengo unas imágenes de un motor, ¿sí? Todo bajado de internet. Podrían combinarlo con video, podrían ustedes poner archivos y dar unas explicaciones, pero fabulosas. En conclusión, no es suficiente que ustedes estén desgastándose en pensar qué herramienta voy a usar, qué herramienta para videoconferencias me refiero. No es suficiente que piensen en Zoom, en Webex, en Microsoft Teams, sino que a la par tiene que estar sincronizado con herramientas como la que les acabo de decir, como OneNote, y también con herramientas que permitan una interacción con sus estudiantes, como por ejemplo Kahoot. Y les voy a pedir un último favor en este momento. ¿Recuerdan ustedes que les pedimos que ingresen a una dirección en Kahoot? Para Kahoot. Quiero que vayan nuevamente. Ustedes deben tener una pantalla similar a la que tengo yo ahí. Sí. Recuerden que esta dirección, este enlace, fue enviado a su chat. Pueden revisar su chat. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a tomarles voy a hacer una pequeña evaluación con ustedes. 4 preguntas. Esas 4 preguntas duran 1 minuto. Las personas que obtengan los primeros lugares, que va a quedar registrado ahí, ya les voy a enseñar, tienen derecho a una capacitación exhaustiva de lo que estamos haciendo. Una capacitación más exhaustiva. ¿De acuerdo? Totalmente gratuita. Les vamos a ayudar en manejar estos elementos. Cómo funciona el OneNote, recomendaciones de qué hacer con OneNote en su clase, qué no hacer también con OneNote en su clase, cómo mejorar su presentación, de tal manera que cuando ustedes digan voy a dar la clase virtual, vayan de lo más felices, porque ustedes son las personas que dominan la materia. Y si se apalancan en este tipo de herramientas, les va a ir súper bien. ¿De acuerdo? Profe, Bien. ¿y cuál es el PIN, el Game PIN? ¿Perdón? ¿Cuál es el Game PIN? No, me refería a Microsoft Teams, que es otra plataforma tipo Zoom.
Así como hay el Zoom. No, te pide el PIN del Kahoot para poder iniciar y poder Sí, ganarse. ya voy a eso. Lo que quiero es que en este momento todos estén ahí. Y ahora sí les voy a dar justamente el PIN. Entonces, me confirman que ya están, ¿no? Sí, no se olviden. Los mejores puntuados tienen derecho a una capacitación y asesoría gratuita sobre esta herramienta. ¿Sí? Entonces, copien, por favor. Un momentito, por favor. Ahí está. Por si acaso, también les vamos a mandar al chat de Zoom. Con eso ustedes pueden ingresar. Hasta ahora no ha ingresado nadie. Esperemos, Marco ya se conectó, Rodrigo, chévere. Daniel, José Luis, Viviana, Mónica, excelente. Ya, vamos a esperar unos 10 segundos más. Por favor, lean la pregunta que va a aparecer en esta pantalla y luego contestan de acuerdo a los colores que ustedes tienen. Tienen que estar muy atentos. ¿Listos? Esperemos de un minutito para que ingresen todos. Por favor, Iván, ¿puedes? Tienen 10 segundos. 9. 9. Sí, por favor. 8. 7. 2, 7, 6. Ya se salió uno. 2, 4. Están 35 jugadores. No 5. ingresa. Es que nos dice no 4. ingresar. Es por 3. número. Yo no pude. No quiere ingresar. O sea, Con el Tampoco PIN. no puedo ingresar. Parece Con que el PIN son ingresamos. 50 participantes. ¿Cuánto fue? Están 36. no permite ingresar. Ya ingresó alguien más. 37. 38. No ingresa más. Ya en 40 le voy a empezar. Empezamos. Empezamos. Atentos a las preguntas. Miren las preguntas y contesten lo más pronto que puedan. Ojo, lean la pregunta y contestan esa pregunta de acuerdo a los colores que están ahí. Dice el 22 de mayo del 2020 es... Es viernes. Viernes. No dejen. No puedo ingresar. Excelente. 17 personas saben que el día de mañana es viernes. Interesante. 12 personas no sabían que el día de mañana es viernes. Imagínense nuestros alumnos. Cuando les pongamos las difíciles. Esta pregunta es una de las más difíciles que van a ver. ¿Listos? Va otra vez. A propósito, para información suya, José Mosquera está en primer lugar, Pame en segundo lugar, Blanca en tercer lugar, Marco en cuarto y José Luis en quinto. Sigamos, veamos si se mantienen ellos hasta el último. Siguiente pregunta. Veamos si saben. Por favor, no corregirás. Chuta. Fabián Terrabe. Jorge Yunda es. Creo que la mayoría sí lo conoce, ¿no? No, no ha sido. Veamos si es cierto. Vean eso. José Mosquera en primer lugar. Excelente. Ahora sí. Vamos ahora a preguntar algo relacionado con lo que hemos estado viendo. Vean. ¿Verdadero o falso? No se corregirán. Verdadero, Pepe. Es falso.
Mire, 36 personas han estado atentas a estas clases. 8 no lo lograron. Veamos cómo están. José Mosquera sigue primero. Luego Blanca, tercera. Darling, cuarto, Pame. Excelente. Veamos la última pregunta y de aquí saldrán las personas que tienen derecho a una capacitación en OneNote. Verdadero. Verdadera. Verdadero. Claro, verdadero. Sí, verdadera es. $45 personas lo hicieron bien. 2 se equivocaron. Veamos entonces quiénes son los que tienen derecho y se han ganado por ser los mejores puntuados a una capacitación. Tenemos Blanca Andrango, José Mosquera y Darling. Rogaría a Fabián que usted que les conoce les registre los nombres y al final podemos organizar un horario para que ellos Me voy a capacitar. se puedan capacitar. Ellos desde el día lunes van al colegio a la capacitación. No hay problema, vamos. Bien, bravo. Bueno. Vamos. Bien. Buena, José. Buena, Bien, Darling. vamos a la última parte de este webinario. Recuerden que hemos hablado hasta aquí de las actividades sincrónicas. Y las actividades sincrónicas son aquellas actividades que se realizan en tiempo real. Pero ahora nos falta las actividades asincrónicas. Son aquellas actividades que se realizan en un tiempo diferido. Para eso, miren lo que tenemos en pantalla. ¿Cuál es aquella plataforma que nos va a ayudar? Y le puse directamente Moodle porque es la plataforma hoy por hoy más popular. Todo el mundo habla de Moodle, que es la plataforma que maneja aulas virtuales. ¿De acuerdo? Moodle tiene muchas características, pero yo quiero hacer referencia básicamente a los recursos y a las actividades. A los recursos y a las actividades que tiene Moodle. Veamos a manera de ejemplo unos pocos recursos que tiene Moodle. ¿Sí? Por ejemplo, les permite poner archivos, etiquetas, libros, direcciones URL. Pero dentro de las actividades, ustedes pueden observar ahí que dice foros. ¿Sí? Son actividades para que los estudiantes los hagan cuando ellos dispongan del tiempo necesario para hacerlo. ¿Sí? No necesitan hacerlo en un determinado horario. Y dentro de esas actividades, quiero sobre todo trabajar con esto que llamamos cuestionarios y juegos. Hoy en día está muy de moda esto de la gamificación. Es decir, que las evaluaciones sean un poco más lúdicas. Ya debemos dejar de pensar solo en estas preguntas de opción múltiple. Cuando hablamos de cuestionarios, casi siempre pensamos en ABCD. Pero no, hay otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ahí en pantalla tienen ustedes crucigramas. Tenemos sopas de letras. También tenemos ciertas formas de preguntar, como ven lo que está en la pantalla, que aquí les llamamos arrastrar y soltar. Y para eso es necesario que ustedes trabajen dentro de la plataforma. Y esta es la segunda parte que quería ver con ustedes. Dentro de las actividades asincrónicas está el manejo de la plataforma. ¿Sí? Entonces, en este momento yo les voy a compartir mi pantalla. ¿De acuerdo? Para poder ver a lo que estoy haciendo referencia. No sé si reconocen lo que está en pantalla. Claro. ¿Sí logran ver? Se ve. Exactamente. Es el terror de los profesores. Nuestro dolor de Campus cabeza. Educativo Virtual Municipal. Pero no es el dolor de cabeza, es nuestra realidad ahora. ¿Es cierto? Entonces, miren, quiero que... Porque el problema no es este campo virtual. A ver. Sí me están escuchando, ¿no? ¿Sí? Ya. Sí, por El favor. problema no es el campo virtual. El problema es el material que yo como profesor dispongo para colocar en ese
campus virtual. Si quisiera hacer la analogía, el campus virtual sería equivalente a su colegio. Pero esa no es responsabilidad suya, pues, sino en este caso del municipio. Ellos les dan el espacio, pero son ustedes quienes tienen que poner el material necesario para poder dar sus clases. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver esto de aquí. Este es el campo educativo virtual municipal. Este campus está sustentado en la plataforma Moodle. ¿Se acuerdan que la plataforma Moodle es aquella plataforma que les permite a ustedes manejar aulas virtuales? Esto, lo que ven ahí, es producto de esta plataforma Moodle. ¿De acuerdo? Y muchas instituciones tienen justamente sus propios campos virtuales. Ahora, ¿por qué es ese temor a usar estas herramientas? Básicamente porque cuando a ustedes les toca ingresar la primera vez, ustedes ponen su login, su password, ¿sí? Se topan con cosas como esto. Un aula vacía. Normalmente la reciben así. Y ustedes dicen, ¿y ahora qué pongo? Ya me enseñaron un montón de cosas, ¿y ahora qué pongo? ¿Por dónde empiezo? Y ese es uno de los mayores inconvenientes. No sabemos por dónde empezar. No sabemos qué hacer. Entonces aquí les voy a dar algunos tips. Primero, identifiquen justamente este icono. ¿Sí ven el engranaje en la parte superior derecha? Este icono es el icono de menú de acciones. Déjenme ver si puedo resaltar un poquito más. Ok. Este icono es el icono de menú de acciones. Una de las cosas que deben manejar de ley, dan un clic en ese icono y aprendan a poner activar edición. Ustedes como profesores tienen esa herramienta. Déjenme accesar. De nuevo. Menú de acciones, activar edición. Cuando ustedes ponen activar edición, ahí tienen acceso, normalmente lo ven en la parte inferior, ¿sí ven lo que dice aquí? Añada una actividad o recurso. Recuerden que Moodle se caracteriza por tener actividades y recursos. Y en actividades y recursos, cuando ustedes dan un clic, tienen una serie de actividades. Ustedes pueden leer ahí. Tengo chats, cuestionarios, foro, glosario, los juegos a los que yo hacía referencia, crucigramas. Pero no solo tienen esas actividades, también tienen recursos, URLs, páginas, libros. Entonces deben diferenciar entre lo que es una actividad y lo que es un recurso. El recurso es un material para que el estudiante utilice. La actividad, en cambio, es un material para que el estudiante lo trabaje. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, nuevamente, para los que se perdieron en esta parte. En la parte superior derecha, tienen ustedes el menú de acciones. Dan un clic en el menú de acciones y pueden activar o desactivar edición. Acostúmbrense a trabajar con este menú, con el que activan ustedes y pueden hacer algunas cosas. Y hoy les voy a enseñar algunas de las cosas que pueden hacer, ¿sí? Pero básicamente quiero centrarme en cuestionarios. Entonces, ustedes cuando vienen a la plataforma del campus virtual municipal, se topan la primera vez seguramente con aulas vacías, ¿sí? O tal vez con ciertas cositas puestas como de pronto el icono del colegio, no sé, el logo. Uno de sus profesores me facilitó el acceso a una de sus aulas. Vean, esta es un aula. Esta es del SEBIN y es del SEBIN Sucre, ¿sí? Pero es exactamente la misma historia. En la parte superior derecha, ¿sí ven? Menú de acciones. ¿Y qué debo poner ahí? Activar o desactivar edición, ¿sí? Eso les permite a ustedes añadir una actividad o un recurso que está en la parte inferior. ¿Estamos claros hasta ahí? Algo más, verán. Por si acaso. De nuevo, en este mismo icono, en este menú de acciones, parte superior derecha, es un engranaje. Le dan un clic y al último hay otro engranaje más. Y ahí dice aún más.
Otra de las partes que les causa problema es que no saben cómo encontrar los bancos de preguntas para hacer los cuestionarios. Vean, como esta aula no la utilicé en buen tiempo, seguramente ustedes recuerdan esta imagen en la cual les pide a ustedes su login y su password, ¿sí? Y cuando ponen login y password, ingresan, ¿no? Ok. Entonces, miren esto. Lo voy a retroceder para que lo vean nuevamente. Estábamos aquí. En la parte superior derecha, menú de acciones. Clic en el menú de acciones. Al final decía aún más. Si quieren activar edición, dan un clic en activar edición. Cuando dan un clic en activar edición, pueden colocar recursos y actividades. Pero la parte que en este momento me está interesando es la parte que dice aún más. En la parte que dice aún más, aparece el menú que ustedes ven ahí. Y se van al final. Vámonos al final. Y al final, ¿sí leen que dice? De preguntas. Correcto. Banco de preguntas. Es aquí donde pueden ustedes ingresar preguntas para que luego puedan trabajar en sus cuestionarios. Y esta parte les indico aquí porque luego voy a hacer una práctica de cómo ingresar unas pocas preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, bastante fácil, ¿no? Y aquí donde dice crear, dan un clic y se crea una pregunta. Noten que es muy intuitivo. ¿De acuerdo? Es muy intuitivo. Solo es cuestión de leer. Y dentro de las preguntas que tienen, la típica opción múltiple que ustedes conocen, verdadero y falso, emparejamiento, respuesta corta. Una que me gusta mucho a mí es arrastrar y soltar sobre texto, arrastrar y soltar sobre imagen. Pero tienen un montón de preguntas más. Una de las características de Moodle es que tiene una cantidad bastante buena de tipo de preguntas y no solo deben pensar en opción múltiple. ¿De acuerdo? Ok, voy a cancelar y voy a repetir nuevamente la acción que les acabé de indicar. ¿Ya? A ver. Yo les decía, están ustedes en el inicio de su aula. Vienen a la parte superior derecha. ¿Cómo se llamaba este botón? Engranaje. Menú de acciones. Dan un clic en ese menú de acciones. La primera, pueden activar o desactivar. La segunda parte, se van al final donde dice aún más. Y en ese menú, al final, está el banco de preguntas. Es aquí donde yo debo dar un clic si es que quisiera escribir alguna pregunta. ¿De acuerdo? Leyendo, hay una parte donde dice crear pregunta y al dar un clic en crear pregunta aparece una gran variedad de preguntas. ¿Está bien? Ok. Ahora, el problema, como les decía, radica en que cuando ustedes ingresan a la plataforma virtual del Campus Educativo Virtual Municipal, a veces se encuentran con aulas totalmente vacías y aquí viene la pregunta y dicen, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Deberé poner tal vez algún lugar donde se pueda ver las notas? ¿Deberé tener algún lugar donde pueda conversar con mis estudiantes? ¿Deberá haber un lugar donde estén tal vez objetivos? ¿Deberá haber un lugar donde vayan las tareas? ¿Cómo organizo? Es por eso que nos empezamos a estresarnos. Y nosotros lo que proponemos siempre es que trabajen con lo que llamamos un aula modelo. ¿Sí? Vean la diferencia entre un aula vacía, ¿sí? Que no me direcciona mucho de qué tengo que hacer, versus un aula modelo en la cual de pronto ya tienen organizado por unidades, en la cual aparece el lugar donde deben poner ustedes el nombre de la institución. Aquí esta aula ya les dice, pongan el nombre de la asignatura, vean. Hay que poner el nombre de la asignatura. Hay que poner el nombre de la institución educativa. Es importante conocer, poner el nombre del profesor, el paralelo, el año lectivo. En la parte inferior, y noten que está todo más estructurado, sistematizado.
Hay un área para información de la asignatura, para los resultados de aprendizaje. Ahora el ministerio que les pide matrices de criterios de desempeño. Se pone material de apoyo necesariamente en un aula virtual. La teoría les dice que hay que tener un bloque de comunicación, como quiera que le llamen. Pero la ventaja de esta aula modelo es que ustedes dicen, a ver, a mí no me interesa poner esta información adicional, entonces como ustedes son profesores, aquí pueden sin problema borrar. Sin problema. O ustedes pueden decir, no, a mí no me gusta que se llame regla de clases, sino que se diga normas de la clase. No sé, ustedes son los que deciden eso. Pero esta es una buena base de partida, porque básicamente ustedes lo que tienen que hacer es empezar a colocar lo que les pide en los diferentes lugares. ¿Sí? Por ejemplo, antes de empezar, yo digo, sí es importante hacer una encuesta a los estudiantes. Otras instituciones pueden decir, no, esa encuesta no la van a hacer ustedes, así que eso no va. Yo digo, yo como profesor de matemáticas, a mí sí me parece importante que les tome una prueba de diagnóstico. Alguien puede decir, no, yo no voy a tomar esa prueba de diagnóstico, pero voy a hacer la encuesta. Eso lo deciden ustedes, pero ¿qué es lo importante? Que deben tener un aula modelo, ¿sí? Y en esta aula modelo, incluso ya para el desarrollo de cada unidad, ustedes deben tener cómo está estructurado. ¿Qué es lo que yo debo poner en cada unidad? ¿De acuerdo? Entonces, vean. ¿Qué dice aquí? Título de la unidad. Es importante saber. Si ustedes están dando matemáticas, de pronto dicen, yo voy a empezar con términos y factores, luego les va a dar factoreo, luego les va a dar ecuaciones y de ecuaciones, no sé. Ustedes son los que organizan. Aquí está puesto unidad 1, unidad 2, pero ustedes luego le van a poner un nombre. Algo interesante en el aula virtual es el hecho que tienen ciertos elementos que motivan a sus estudiantes. Miren en la parte derecha. ¿Sí ven lo que estoy señalando? Dice barra de progreso. Aquí indica las actividades que el estudiante va cumpliendo. Y eso es un elemento que de alguna manera motiva porque les empieza a indicar todo lo que van a tener que hacer. El aula virtual está estructurada de tal manera que dentro de las cosas que ustedes requieren está, por ejemplo, destrezas con criterios de desempeño. Algunos dicen, no, yo voy a ponerle solo objetivos. O algunos dicen, no, lo voy a dividir en objetivos de corte cognitivos, actitudinales, procedimentales, no sé. ¿Sí? Y un aula virtual siempre, ¿qué debe tener? Recuerden cómo lo dije en Moodle. Recursos y actividades. Y así es como deben organizar. Si yo analizo el aula que teníamos hace un momento, noten que en las semanas están puestas algunas indicaciones, pero no tiene una estructura de tal manera que sea amigable para el estudiante. Porque el estudiante debe ingresar y ver esta información. Conclusión, no es suficiente un aula virtual. No es suficiente una plataforma. No es suficiente el hecho de que ustedes tengan su campus virtual. Tienen que manejar un concepto de aula modelo para que todos, incluso dan una imagen corporativa de mejor calidad, todos con el mismo tipo de presentaciones, con el mismo tipo de gráficas, con el mismo tipo de contenidos en cuanto a la forma como se presenta en el aula. Muy bien. Quiero que vean acá algo que también es importante. Dentro de lo que es la metodología de diseño de aulas virtuales, hay algo importante y es la presencia que tiene el aula. ¿Sí? Al inicio empecé diciendo que no se debe poner el vino nuevo en odres viejas, en odres viejos, porque al final los dos se dañan. Nuestros estudiantes, ellos ya son nativos digitales. Ellos manejan mucho mejor las tecnologías. Y es por eso que seguramente si yo les hago escoger, miren la plataforma del campus virtual SEBIN y miren la plataforma del campus virtual Crecer, seguramente a sus estudiantes les atraiga un poquito más este tipo de plataformas. ¿De acuerdo? Y además, quiero presentarles un ejemplo de algunos cursos que se pueden ir desarrollando, ¿no? Ustedes son los que deben definir cómo quieren manejar sus cursos. Entonces, vean, aquí tengo un ejemplo ahora que está
muy de moda el asunto del examen ser bachiller con los 5 dominios: dominio matemático, dominio lingüístico, dominio social, dominio natural, que ahora incluye física, biología, química. ¿De acuerdo? Aquí tengo un ejemplo, ¿sí? Esto es un ejemplo para física, ¿no? De cómo está constituida el aula virtual. Hay una bienvenida, está un formulario de física, está un libro de física. A mí me gustó este formulario de física porque está hecho en un software que se llama Calameo. Pero solo quiero que lo vean un minuto. Miren esto. ¿Sí? Entonces, ellos, cuando ingresan aquí, ingresan y van a ver este material. Dan un clic. Ah, y dicen, ve el formulario, y el formulario está ordenadito, y van dando clics y asemeja a un libro. ¿Sí? Y el hacer esto no se demora mucho. Pero deben entender que hay herramientas que les puede servir. De pronto algunos dicen, esto sí me sirve para mí. Otros van a decir, no, esto no me sirve, pero me sirve el manejo del aula modelo, no sé. Eso ustedes ya lo van a elegir. ¿Sí? Acá tengo, por ejemplo, el libro de física, ¿sí? En que ellos, conforme se van moviendo, van viendo. Aquí está todo el libro de todo lo que van a ver durante todo el año. Pero luego viene lo que se ve en el tema 1, tema 2, tema 3. Vean, por ejemplo, en el tema 1 nosotros decimos, vamos a empezar con vectores. Eso el profesor es el que lo elige. ¿De acuerdo? A ver, déjenme ingresar de nuevo. El profesor elige y es el que decide los temas que van. Vean, por ejemplo, aquí estoy en vectores. ¿Sí? ¿Esto cómo está hecho? Tengo una parte que es la parte teórica. El estudiante va a tener que venir acá y dar un clic y revisar estos elementos. ¿Sí? Puede pasarse a la página que él considere, depende del tema que esté viendo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces viene una parte teórica. Esto es lo que nosotros llamamos los recursos, ¿sí? Tienen libros, tienen enlaces. Noten, aquí está ejercicios resueltos. Para los que se me perdieron un poquito, vamos de nuevo. ¿Qué se recomienda? Que ustedes tengan recursos, que en este caso puede ser un archivo. En mi caso particular, aquí tengo la teoría de los ejercicios. Otro recurso que tengo son ejercicios resueltos. Muchos de nosotros hemos aprendido revisando ejercicios resueltos. Correcto. Luego, ¿qué viene? Luego viene ejercicios también resueltos, pero en video. Nosotros como profesores debemos pensar en algún momento grabar videos de ejercicios resueltos. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda estar viendo en su casa sin necesidad de que yo le dé esa clase. O si ustedes no han grabado algún ejercicio, pueden poner enlaces de ejercicios resueltos. En Internet hay una cantidad inmensa. Pero claro, hay mucho trabajo y responsabilidad como profesores en cuanto a seleccionar este material. Finalmente, después de que tienen todos los recursos, vienen las actividades. Entonces aquí hay una actividad para que ellos hagan, ¿sí? Que es realizar una tarea en la cual ellos resuelven ejercicios. Y dentro de otra actividad tenemos una prueba. Aquí tengo una prueba de vectores. ¿De acuerdo? Ok. A manera de ejemplo, este es un ejemplo de una prueba de vectores. Y quiero centrarme ahora en el tipo de preguntas que ustedes pueden realizar en una prueba. ¿Sí? A ver, déjenme ver. Vean, este solo es un ejemplo, ¿no? Miren cómo salen las pruebas. En este sentido salía el examen ser bachiller también. Y ahora el examen de ingreso a la universidad seguramente también lo hagan con un examen de opción múltiple. Pero lo que quiero decir es que no es el único tipo de examen, ¿no? Ustedes en la parte derecha pueden ir al ejercicio que requieran. No es que necesariamente tienen que resolver los ejercicios en el orden en que aparecen, ¿no? Yo puedo resolver primero, si quiero, el ejercicio 4, ¿sí? Y para resolverlo es suficiente que una vez que lo hagan, den un clic en la respuesta que consideren correcta, ¿sí? Sea cual sea. La ventaja es que una vez que hacen esto,
y se termina la evaluación, la nota sale automáticamente, indica cuántas preguntas contestaron bien, cuántas preguntas contestaron mal. ¿De acuerdo? Ahora, pónganme atención en esta parte. ¿Cómo generar un cuestionario similar al que está aquí? ¿Sí? Pero con una mayor riqueza por el tipo de preguntas que existen. Entonces, veamos si se recuerda. Voy a hacerlo esto en su propia plataforma. Ventajosamente, como este video queda grabado, ustedes pueden accesar luego y ahí van pausando poco a poco e ir viendo las opciones que he ido manejando. Yo voy a poner unas 3, 4 opciones rápidamente. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el icono en la parte superior derecha? Engranaje. 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 Menú de acciones. El engranaje, menú de acciones. Menú de acción. Y había dos cosas. Una, Ya está bautizado como coronavirus. activar y desactivar edición para que ustedes puedan colocar recursos y actividades. Y para las preguntas, ese es un tema interesante porque casi siempre saben confundir y no saben dónde están las preguntas, dónde se ponen preguntas. Entonces, de nuevo, en el botón que se llama menú de acciones, se van al último. ¿Qué dice el último? Aún más. Aún más. Excelente. Dan un clic en aún más, otra vez se van al último. ¿De acuerdo? ¿Y qué encuentro aquí? Banco de preguntas. Banco de preguntas. ¿Ya? Entonces, si ustedes algún momento se van al banco de preguntas, tienen que ustedes ya ir claros lo que quieren hacer. Esto es como que van a construir una casa. A su terreno, seguramente antes de que compren todo el material, seguramente hicieron un plano. Y eso es lo que hay que hacer aquí. En su cabeza o en papel ya están claros lo que quieren hacer. ¿Sí? Y en base a eso, ustedes las preguntas las van desarrollando. Entonces vengo y digo, vamos a crear una nueva pregunta. ¿Ya? Yo voy a hacer algunas facilitas. Por ejemplo, la típica de opción múltiple. ¿Ya? De opción múltiple. Supónganse que estoy enseñando a niños a sumar. O podría estar enseñándoles a universitarios álgebra lineal y estoy viendo cálculo de la inversa en matrices. No importa el nivel. Lo que importa es la concepción de qué quieren hacer. Entonces, yo voy a poner aquí un tipo de preguntas. A este tipo de preguntas le voy a llamar sumas. ¿Ya? Esta es una pregunta de sumas. Y aquí voy a poner el enunciado. Por ejemplo, algo facilito. 1 más 1 igual. ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Sí? Y luego sí, solo ven las opciones. Miren esto. Respuesta 1. Le voy a poner que la respuesta es 1. ¿Correcta o incorrecta? Incorrecta. Incorrecta. A esta le voy a poner 2. ¿Correcta o incorrecta? Correcta. Entonces, abajito donde dice calificación, le ponen que quien conteste la 2 tiene el 100% de la nota. Y las otras son opciones adicionales. Qué sé yo, la elección 3, vamos a ponerle que de 5. La opción 4 que sea 0. Ah, ustedes eligen cuántas opciones quieren poner, ¿no? Si quiero puedo poner 4, puedo poner 5, pongámosle 5 opciones. Y esta va a ser 7, ¿ya? Y se acabó. No me preocupo más por ahora y le pongo guardar cambios. Y ya se acabó. ¿Sí? ¿Sí ven qué tiempo me demoro en hacer una pregunta? Si es que tengo claro lo que quiero hacer, ¿no? Nada. Lo último solo es comprobar que su pregunta esté bien hecha. En su plataforma, ustedes tienen que acaba de aparecer la pregunta que se llama sumas. Y aquí a la derecha sí ven que tienen una especie de lupa. Sí. ¿Cómo se llama ese icono? Zoom. Para ver. Para ¿Qué aumentar. dice ahí? Vista previa. Tienen que leer, acostúmbrense a leer. Vista previa. Vista previa. Clic en vista previa. Y ahí aparece, se acabó. Ahí está la pregunta. Esto es lo que le aparecería al estudiante. Entonces el estudiante, supónganse que pone 1. Cuando ponga enviar y terminar, ¿qué le va a pasar? Va a decir que está mal y que la respuesta es 2. Esto a ustedes les permite ver si de pronto a veces, no es que no sepan que 1 más 1 es 2, pero a veces dan mal el clic. ¿De acuerdo? Entonces, vean, yo puedo incluso, si ven que la respuesta era la opción B1,
perdón, la respuesta que yo marqué es la opción B1, que está mal. Ajá. Sí. ¿Dónde está la respuesta correcta? ¿En qué opción? No. Vean lo que pasa cuando pongo comenzar de nuevo. Es solo para ver dónde está la respuesta correcta ahora. En B. En B. En B. Es decir, que tiene la ventaja que se van barajando. Se van barajando las respuestas, lo que hace que no crean, de pronto dicen, ve, la primera pregunta, la respuesta es la A o la B. Ya no hay cómo, porque se van barajando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y cuando ponen enviar y terminar, claro, ahí les sale que la correcta es lo que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Y se acabó? ¿Le ven problema? No. Veamos otra vez. Nuevo. Veamos si no se perdieron. Estábamos aquí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo ingreso? ¿Cómo se llama esta barrita? Menú de acciones. Doy un clic en el menú de acciones. Pueden activar o desactivar. Pero para las preguntas se van al final, donde dice aún más. Y de ahí otra vez al final, donde dice preguntas y dan un clic en preguntas. ¿Sí? Agregar. Y al final está crear una nueva pregunta. Hay que leer, ¿de acuerdo? Crear una nueva pregunta. Dan un clic y seleccionan el tipo de pregunta. Yo seleccioné esta de opción múltiple. Voy a seleccionar esta de verdadero o falso, ¿ya? Sí. Verdadero o falso, aceptar. ¿Sí? Entonces, esta pregunta le voy a llamar geografía. No sé. Recuerden que ustedes deben tener clarísima la pregunta antes que se pongan a hacer estos cuestionarios. Entonces, aquí voy a poner Quito es la capital del Ecuador. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Entonces, como ya cogí de verdadero o falso, abajo debe decir algo de verdadero o falso, ¿no? ¿Sí? Ajá. ¿De acuerdo? De lo que dije, la respuesta correcta es... Verdadero. Verdadero. Porque la frase decía, la oración decía, Quito es la capital del Ecuador. Verdadero. Y se acabó. ¿Ya? ¿Sí? Si ustedes están en física, capaz que podrían poner algo así como la unidad de fuerza es el Newton, ¿verdadero o falso? Igual. En química, el símbolo del oro es AU, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿De acuerdo? En biología, el corazón es un órgano del sistema respiratorio. Falso. De pronto dicen, Falso. ustedes son los expertos y ustedes son los que tienen que en este momento decir, ah, qué chévere, esto sí puedo usar. Esta es la manera de aterrizar ya en algo concreto y aplicarlo en lo que ustedes tienen ahora falencias. ¿De acuerdo? Ponen guardar cambios otra vez. ¿Cómo ver si su pregunta está bien? Ah, ¿se acuerdan que hicimos la de sumas? Vean, ahí está grabándose. Doy un clic de nuevo en vista previa, que es una lupa, y aparece, mire, Quito es la capital del Ecuador. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces, supónganse que alguien de pronto es extranjero. ¿Sí? Enviar y terminar. Y le dice que la respuesta correcta es verdadero. ¿Está bien? Miren qué tiempo me demoro. ¿Sí? Vamos a repetir con otro tipo de pregunta. Cuando estén aquí y tienen más preguntas que hacer, vean, aquí sigue crear una nueva pregunta. Directo, crear una nueva pregunta. Voy a usar una que a mí en lo particular sí me gusta y voy a coger esta que se llama respuesta corta. ¿Saben por qué escojo respuesta corta? Porque a veces algunos creen que nuestros estudiantes pueden adivinar la respuesta. Como hay 4 opciones, dicen, chuta, esta es media ilógica, esta tiene que ser. Y pueden cuestionar su nivel de conocimiento. Entonces, estas de respuesta corta son preguntas en las cuales los estudiantes... A ver, voy a hacer algo. Voy a regresar. De nuevo. Creo una nueva pregunta. ¿Cuál iba a escoger? Respuesta corta. Respuesta corta. ¿Ya? Supónganse que no les enseñé yo respuesta corta. ¿Qué hacer? Miren en la parte derecha. ¿Alguien que nos ayude leyendo? Permite una respuesta de una o pocas palabras que se califica comparándola con distintas respuestas modelo, que pueden contener comodines. De acuerdo. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería que ustedes, su respuesta debe ser una palabra o pocas palabras que el estudiante escriba. Ya no va a leer opciones, sino que va a tener que escribir necesariamente. ¿De acuerdo? Veamos cómo funciona.
Entonces, claro, a esta pregunta llamémosle respuesta corta, ¿ya? Ustedes son los que le pondrán un nombre al final. ¿Cuál es el enunciado del problema? Yo digo, bajo el mismo estilo, ¿no? La capital del Ecuador es, ¿sí? Y dejo que el alumno escriba la respuesta. Ya no le pongo opciones. ¿De acuerdo? Entonces, igual, vengo a las respuestas. Digo, respuesta 1. La capital del Ecuador es Loja. ¿Verdadero o falso? Falso. Entonces, en calificación no se gana nada. La segunda, digo, la capital del Ecuador es Quito. Como esa sí es la correcta, en calificación le ponen, te has ganado el 100% de la nota. ¿Sí? Opción 3, la capital es Manta. Falso. 0 puntos. 0, Polito, 0. ¿De acuerdo? Entonces, ahí termina. Ya se acabó. Fíjense ustedes la facilidad con la que ustedes pueden construir preguntas. Entonces, ¿dónde está el desgaste? El desgaste lo hacen ustedes. Son ustedes los que deben pensar, a ver, ahora sí, con esto que conozco, puedo hacer este tipo de preguntas, este tipo de preguntas, este tipo de preguntas, y le obligo a que el estudiante empiece a aprender. Y ahí tiene sentido lo que hablamos del constructivismo, porque ahí el estudiante es el que se convierte en el actor principal. Ya no le digo yo que la capital es Quito, la capital es Quito, la capital es Quito. ¿Sí? Por último, si él no sabe qué tendrá que hacer para contestar esto, porque recuerden que esto es asincrónico, es decir, capaz que lo hace a las 3 de la mañana y le sale esa pregunta. Digo, ya ahora, no sé cuál es la capital del Ecuador. Entonces, tal vez se mete en ese momento a internet, busque y diga, es Quito. Escribe Quito, se gana un punto, pero sobre todo aprendió. Porque el hecho de que él mismo sea el que buscó, se estresó, preguntó, consultó y luego obtuvo la respuesta correcta, hace que su proceso de enseñanza-aprendizaje mejore. ¿Sí? De igual manera, ustedes dan un clic. A ver, creo que algo hice mal. En la anterior. No le grabé. Vean, ese fue un error mío que me emocioné ahora. Entonces vamos a repetirle. Ahí está la corta, dice, corta. Ah, ya, aquí está corta. ¿Ya? Entonces vean cómo sale. ¿Qué dice? La capital del Ecuador es, y ya no tiene opciones. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí? Entonces, claro, si él escribe que la capital del Ecuador es Ambato y pone enviar y terminar, le va a salir que no es correcto. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta correcta? Quito. Recuerden que esta opción de visualizar es para ustedes como profesores ir viendo si es que está bien estructurada la pregunta o de pronto no hay una falta de ortografía o está mal puesta la respuesta. Y cuando hacen de nuevo, si alguien escribe la respuesta correcta, simplemente al enviar y terminar le va a salir que la respuesta correcta es Quito y le va a poner un visto. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Ahora, son algunos tipos de preguntas, ¿no? Ah, finalmente, miren esto. Voy a venir acá otra vez. Texto. Todo queda grabado. Todo queda grabado. Miren esto, por favor, miren esto. Voy a terminar esta parte. ¿Cómo ingreso a las preguntas? ¿Dónde doy un clic? En menú de acciones. Menú de acciones. Eso es algo que también es importante. A veces nosotros decimos en la ruedita azul, en el engranaje. ¿Qué les va a dar más formalidad cuando ustedes utilicen los términos adecuados? ¿De acuerdo? Así como ustedes son excelentes en sus materias, tienen que también manejar el lenguaje de una manera adecuada para que todos hablen el mismo idioma. ¿De acuerdo? Entonces, claro, este es el menú de acciones. Doy un clic en el menú de acciones. Al final tienen la opción aún más. Se van al final de esa opción y ahí tienen preguntas. ¿Sí? Y en este caso, las preguntas están las que nosotros vimos. ¿Sí? A propósito, puedo hacer cosas como esta. ¿Qué dice el último icono? Borrar. Borrar. Entonces, si yo quiero, puedo borrar. Pero siempre por precaución les pregunto, ¿está seguro que quiere borrar? Digo, sí, quiero borrar. Pero si son 500 preguntas, va a estar pesado borrar de ninguna, ¿no? Siempre hay una opción, igual que lo que hacen en Windows ustedes, ¿no? Pueden marcar varios a la vez. ¿Sí? Y pueden borrar todos los seleccionados. Está ¿Y para recuperar? ¿Quiere borrar? Sí, quiere borrar. ¿Y si borré por error? ¿Y si es que quiero recuperar? Ya está borrado.
No hay cómo recuperar. Pregunta, Disculpe. antes de. Otro detalle que me estaba olvidando. Ay, ¿cómo Verán que solo recuperar? hice, Ya escuchen está. esto. Verán que solo hice 3 preguntas. ¿Sí? 3 preguntas. Y se hace muy fácilmente. Pero ¿a qué quiero llegar? Si ustedes tuvieran 200, 300, 500 preguntas, tienen que ser ordenados. No pueden estar mezcladas las preguntas de todo tipo. Para eso hay algo que en la parte superior, si ven lo que estoy señalando, que dice Categorías. categorías. Es equivalente a crear directorios y subdirectorios. Entonces, las preguntas de matemáticas respecto de ecuaciones aquí, las preguntas de matemáticas relacionadas con factorización acá, las preguntas de matemáticas relacionadas a funciones acá. ¿Sí? Igual en su campo ustedes pueden ir creando esas categorías. Pero eso es parte de lo que les vamos a asesorar a aquellas personas que se ganaron su premio en el Kahoot. ¿De acuerdo? Bueno, también les voy a dar una opción adicional para que si tienen preguntas muy puntuales se contacten a través del WhatsApp y sin problema, si les podemos ayudar en ese momento, les ayudamos y les indicamos. Así se resuelve cosas. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Estén atentos ahí. Bien, miren esto. Aquí tengo unos ejemplos de otro tipo de preguntas, ¿no? Que estas no las hago por cuestión de tiempo, ¿sí? Cuando les capacitemos, ahí les vamos a llegar un poco más al detalle. Miren esta. Por ejemplo, esta que me gusta, que es arrastrar y soltar. La base es que yo de internet me copie un gráfico y miren el resultado que obtengo. Vista previa. Vean. ¿Sí se ve bien ahí o no? Sí. Esta es una célula bajada de internet. Y esto, el resto, todo lo demás, solo la célula es de internet, todo lo demás es hecho en Moodle. Y es facilísimo. Así como hicimos hace un momento. ¿Sí? Sino que implica que estén con más herramientas, o sea, ya deben tener listo el gráfico y eso. Entonces, claro, el alumno, cuando ve lo que está aquí, tiene que empezar a arrastrar. Da un clic y arrastra. Y dice, este es el núcleo. De pronto, estas son las mitocondrias. O este es el aparato de Golgi. ¿Sí? Y yo como no soy profesor de biología, capaz que hice algo mal. Siempre tienen la opción de revisar, ¿no? Enviar y terminar. Entonces, vean. Todas he hecho bien. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Esto lo hice para la célula. ¿Qué pasa para los de sociales? Veamos un mapa del Ecuador. El mismo estilo. ¿Sí? Este mapa fue bajado de internet. Ustedes ponen mapa del Ecuador, el que les interese se lo copian y pegan y ya. Y de igual manera, noten que con esto al alumno le obligan a que empiece a razonar diferente. Entonces, claro, ustedes van arrastrando. Voy a poner errores. ¿Sí? Pichincha le voy a poner abajo. Sí. A ver, voy a poner solo 2 errores. Ya. Y claro, cuando ustedes ponen, déjenme hacerle más grande la pantalla, ponen enviar y terminar, ahí les salen los errores. ¿Sí? ¿Qué les dice? Respuesta parcialmente correcta. Ha seleccionado correctamente 2. De hecho, Loja y Pichincha tienen errores. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama arrastrar y soltar. Y alguien dice, a ver, ¿y para matemáticas será posible? Aquí tengo un ejemplo que hizo uno de nuestros profesores. Y ahí está el gráfico de una parábola. ¿Sí? Para los que saben matemáticas dicen, chévere, este es el vértice, arriba está el foco, la directriz es la línea y el lado recto está ahí. Excelente. ¿Ya? Y de pronto dicen, es que me faltó, no sé qué. Ustedes pueden ir arreglando. Justo para eso es esta parte, ¿no? Igual ponen enviar y terminar. ¿De acuerdo? Una del mismo tipo. O sea, lo que quiero es que vean la riqueza que tiene esto. No es que las preguntas son exclusivas para una sola materia. ¿Sí? Esta pregunta era de... Déjenme ver dónde está célula, lenguaje.
Veamos ahora de emparejamiento. ¿Sí? De emparejamiento. Es otro tipo de pregunta, ¿no? Estas ya están hechas, solo quería que las vean. Vean, por ejemplo, sale de este tipo. Dice, la corriente eléctrica se mide en, y aquí eligen, en kilovatios. Error. La corriente viene en amperios. La energía, en kilovatios hora. Kilovatios y voltaje en voltios. En voltios, sí. Entonces miren que en el lado derecho tienen varias opciones que pueden escoger ustedes sin problema. ¿De acuerdo? Y no solo en esa materia, ¿no? Veamos si tengo alguna con otra materia. Por ejemplo, emparejamiento en química. La misma historia, a ver. Dice, empareje los nombres de los elementos químicos con sus respectivos símbolos. Oro. A ver, los químicos. Hierro. F. Vean, aquí ya noto. ¿Sí ven el error que he cometido? Falta la I. Exacto. Esto es parte del proceso de revisión. Nitrógeno y sodio. ¿De acuerdo? Entonces, un poco el objetivo con esta parte es que ustedes se abran un poco en la mente en ver qué nomás se podría realizar. Finalmente, también existen, por ejemplo, crucigramas. ¿Sí? Chévere. Por cuestión de tiempo, ya voy rápido en esta parte, pero ustedes también podrían generar crucigramas. ¿Y creen que el crucigrama sirva para, de pronto, matemáticas? ¿Sí? O solo para materias de corte social. En el crucigrama, el computador solito les genera. Pero para eso ustedes deben tener un glosario de términos. Glosario. Unas definiciones. Y claro, les genera automáticamente y aquí aparecen todas las preguntas, vean. Y se dan cuenta que es molestoso leer las preguntas que están en la parte inferior. Pero ¿qué ventaja tiene Moodle? Que yo doy un clic en la pregunta 3 y acá a la derecha aparece cuál es la pregunta 3. Ion con carga positiva producida por la pérdida de uno o más electrones. O la pregunta 1. Remanente preservado o impresión de un organismo que vivió en el pasado. ¿Quién me dice? Fósil. Excelente. Entonces, por ejemplo, alguien dijo ahí fósil. Y dándole OK, si es que es correcta, sale que es la correcta. Y efectivamente ha sido fósil. ¿Se acuerdan esta 3? Ion con carga positiva producida por la pérdida de uno o más electrones. ¿Cuál es? Catión. 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 Veamos si es catión. ¿Sí? Sí. Ha sido catión. Y así pueden ir ustedes obligándole al estudiante de una manera divertida, entre comillas, porque esto es la gamificación, el que se trabaje de manera lúdica con ellos y a la vez que aprendan. Por ejemplo, ellos no saben qué es el catión. Entonces, seguramente para ganarse el puntaje de ahí, ellos estarán consultando, viendo, y en el proceso van asimilando la información. Y eso es el hecho que al estudiante, el hecho que le permite al estudiante avanzar en su nivel de conocimientos. Para terminar, quería indicarles nuevamente, es importante que ustedes tengan un entorno de aprendizaje que sea llamativo, que tenga presencia. Podríamos decir que tenga una imagen corporativa, porque en el mundo en que nos desenvolvemos, nuestros estudiantes reaccionan mejor a este tipo de estímulos. Deben ustedes tener, como segunda conclusión, un aula que necesariamente tenga un modelo. Deben definir un modelo de aula. Todos los elementos que deben llenar los profesores. No que cada cual llene como quiera, como pueda, a la hora que pueda, uno con imágenes grandes, otros con pequeñas, unos con iconos, otros sin iconos, sino que haya una sistematización de todo, que todo esté perfectamente concatenado, que haya armonía, ¿sí? Y finalmente deben ser ustedes los que generen las preguntas y dentro de las actividades que los estudiantes deben realizar. Yo les he dado algunas ideas de qué nomás se podría utilizar. Ahora lo que toca hacer es sentarse y hacerlo. ¿De acuerdo? En esta parte solo quería indicarles, seguramente algunos de ustedes son profesores de estudiantes de tercero de bachillerato. Entonces, los estudiantes de tercero de bachillerato
tienen que dar el examen Ser Bachiller. Y aquí les teníamos un ejemplo del simulador. ¿Sí? Aquí está la ficha técnica, lo que les toman, los contenidos. Y acá está una prueba en la cual está el simulador. ¿Sí? Están las instrucciones del caso. Y cuando ellos empiezan a dar una prueba con las preguntas que se han generado, obviamente, previamente, ellos tienen una pantalla similar a esta. ¿Sí? Sino que, claro, el examen Ser Bachiller son 120 preguntas, actualmente 120 preguntas, pero todas de opción múltiple, ¿no? ¿De acuerdo? Todas las preguntas son de opción múltiple. Entonces, los estudiantes tienen que contestar estas preguntas en un tiempo determinado. ¿Sí?